Los ejércitos parecieran estar preparándose para lo peor. China efectúa ejercicios militares de desembarco y envía más de 150 aviones de guerra, también con capacidad nuclear, a la zona de Taiwán, isla a la que consideran parte inseparable de su nación. Por su parte, el ejército de Taiwán realiza simulacros para prepararse ante una posible invasión. En Estados Unidos se encendió la alarma. Se habla del principal desafío internacional al que se enfrenta el presidente Joe Biden, y sus fuerzas navales están llevando a cabo maniobras con sus aliados. Además, se anunció que Australia invertirá en submarinos nucleares y Japón envió misiles y tropas para proteger a sus islas cercanas a Taiwán. Mientras tanto, si bien el presidente de China, Xi Jinping, dijo enfáticamente, y lo cito, «Desde luego que se conseguirá la reunificación con Taiwán», en esta isla aseguran que es la democracia en el mundo, ni más ni menos, la que estaría ahora en peligro. Saludos, les habla José Levi en un nuevo podcast de CNN, Desafíos Globales. Si con Rusia en Crimea o antes con la Unión Soviética en Europa Oriental sus oponentes hablaban de cómo hacerle frente al, decían, abrazo del oso, refiriéndose a Moscú, en el caso de China sería más bien un abrazo del panda, el oso tan popular en esa nación. Y es que China asegura abrazar y hacerlo todo por el bien de Taiwán. Según el presidente Xi, cualquier independencia sería desastrosa para los habitantes de la isla. A la vez advirtió de que los que olvidan su herencia, traicionan a su patria, no acabarán bien y terminarán siendo humillados por la historia. Si bien Xi dice ahora que la reunificación será pacífica, hay recuerdos de cómo en el pasado reciente no descartó que el uso de la fuerza pudiera ser necesario. Afirmaciones que causan escalofríos en Taiwán, donde su presidenta Tsai Ing-wen aprovechó un desfile totalmente inusual de sus tropas en Taipei para advertir que no se doblegarán y que están decididos a defenderse. Según la funcionaria, nadie podrá obligarlos a seguir el camino marcado por China, que afirma significaría el fin de la libertad y la democracia en la isla. Taiwan stands on the front line of this assault, and we have been working diligently to combat such coercion. We will share our experience and continue working with like-minded countries to safeguard the liberal democratic world order and to tackle the unprecedented challenges from authoritarian regime. De hecho, los analistas creen que fue precisamente el cambio de rumbo que significó la victoria en las urnas de la presidenta Tsai y sus ideologías claramente independentistas las que indignaron a China y quizá llevaron a las medidas actuales. Y si en Beijing proponen el modelo de una nación, dos sistemas, que fue también el prometido para Hong Kong, en Taipei aseguran que lo que ocurrió en Hong Kong es que al final China aplastó la democracia y no quieren que eso se repita en su isla. Y si la presidenta Tsai asegura que su territorio es ahora el que representa la lucha por la democracia, otros advierten también que para defender la democracia no solo de su isla sino a nivel global, es necesario que el mundo primero frene lo que afirman sería una estrategia expansionista del autoritarismo chino y defienda la democracia en Taiwán. Taiwan compatriots. Only by resolutely stopping attempts to seek independence can we safeguard the security and well-being of Taiwan compatriots. The PLA's military drills are necessary actions to defend national sovereignty and territorial integrity. Es por eso que muchos hablan del principal desafío al que se enfrenta ahora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Eventualmente tendrán que decidir hasta qué punto apoyar a Taiwán y arriesgarse a una espantosa guerra con China que muy pocos querrían en Estados Unidos. O bien, por otro lado, no hacerlo y dejar que la influencia de China pueda incrementarse en el mundo. Ya el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, había dicho recientemente que las alternativas a nuestra realidad actual son que no haya un orden mundial o que exista uno nuevo pero liderado por China,
país que es considerado ahora en Washington como el mayor desafío al que se enfrenta la comunidad internacional. Y en esta explosiva realidad en Estados Unidos prefieren hablar deliberadamente de ambigüedad estratégica. Por un lado, no tener una embajada en Taipei, solo en Beijing, pero por otro, equipar de armas sofisticadas a Taiwán, desde aviones F-16 hasta los misiles antiaéreos Patriot. ¿Hasta dónde eventualmente podría llegar Estados Unidos en una situación extrema para Taiwán? Esa es una incógnita. Only by resolutely stopping attempts to seek independence can we safeguard the security and well-being of Taiwan compatriots. Es de destacar que las declaraciones centrales las efectuaron ahora los respectivos presidentes en Beijing y en Taipei, en actos conmemorativos por el 110 aniversario del comienzo de la revolución que terminó con la última dinastía imperial china, algo que curiosamente ocurrió en Wuhan. ¿Se acuerdan? La misma Wuhan de la que muchos escuchamos por primera vez por haber sido también el lugar donde se habría originado la pandemia de COVID-19. De hecho, fue hace 72 años que los nacionalistas locales huyeron de la China continental y encontraron refugio en Taiwán, isla que hasta ahora nunca estuvo bajo el control del Partido Comunista de China. Esto aunque desde el histórico Mao Zedong, China siempre consideró a Taiwán como parte inseparable de su territorio, con quienes comparten historia, tradiciones, cultura y el idioma mandarín. Pero en Taiwán se van preparando para el peor escenario y decidieron invertir miles de millones de dólares en armamento. El ministro de Defensa cree que en 4 años China puede estar ya preparada para llevar a cabo una invasión. Esto mientras en esta pequeña isla de 24 millones de habitantes son plenamente conscientes de que no tendrían mucho que hacer frente a una ofensiva de la gigantesca China, país de más de 1.400 millones de habitantes, equipado con armas especialmente sofisticadas y bombas atómicas. Según expertos, lo que quieren es estar capacitados para hacerle frente a una eventual ofensiva inicial china, con la esperanza de que en una etapa posterior puedan recibir una ayuda militar activa de otros países, especialmente de Estados Unidos. Dicen que la única esperanza de Taiwán sería que Beijing se convenciera de que no le conviene intentar comenzar una aventura militar de ese tipo. Bueno, hasta aquí este podcast. La semana que viene seguiremos con más desafíos globales que nos presente este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo, donde nos tocó vivir.